En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo, el gran Dios y Salvador. En esta hora vamos a estudiar la doctrina bíblica sobre la antropología. ¿Qué dice la Biblia sobre los seres humanos? Gran parte de la información que voy a compartir en esta enseñanza ya la he transmitido de una manera más amplia en otro video al que he titulado El misterio de Dios, el secreto para la realización personal, al cual les invito que ustedes visiten para que puedan complementar la información suministrada a través de este nuevo video. Vamos entonces a estudiar qué dice la Biblia acerca de los hombres, acerca de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que el hombre es la razón por la cual Dios creó todo. Las estrellas, los astros, la tierra, el agua, todo lo que existe, dice la palabra de Dios, que incluso los ángeles fueron creados por causa del hombre. Según la Biblia, en la eternidad, cuando solamente existía el único Dios, Él pensó en crear a unos seres inteligentes con los cuales compartir para siempre en una ciudad y en un mundo material. Dios, que es espiritual y que por lo tanto es invisible, deseó compartir con los hombres en un mundo material donde reinaran el bien, la santidad, la justicia, la paz, la verdad, la luz y la vida, y donde aquellos seres estuvieran felices para siempre en un estado glorioso, desarrollando una vida plena, disfrutando de la compañía permanente de Dios. La palabra de Dios habla de ese reino que Dios pensó en su plan, que Dios diseñó en su plan. Dice la palabra de Dios que es un reino de justicia, es un reino donde solamente está el bien, es un reino donde está una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Entonces, en ese reino es que Dios pensó al momento de pensar en el hombre. El propósito entonces de Dios para con el hombre, el propósito real de Dios para con el hombre está ahí. Y nosotros por eso tenemos que entender lo que Dios planificó para el hombre, viendo los planos definitivos, viendo lo que la palabra de Dios dice en el libro del Apocalipsis acerca de lo que Dios deseó para el hombre. Dios ciertamente nos dio la palabra para que conociéramos su plan para con nosotros, plan que fue revelando poco a poco, pero que en el libro del Apocalipsis vemos consumado, vemos revelado plenamente, específicamente en los capítulos 21 y 22. Allí se encuentra lo que es el propósito, el plan verdadero, el plan definitivo, el plan completo de Dios para con la humanidad. De acuerdo con la Biblia, entonces nos dice la palabra de Dios que Dios deseó tener una forma visible para compartir con su creación más especial, y a esa creación más especial les llamó los hijos, los hijos. Entonces él deseó tener una forma visible, por lo cual en su plan él determinó prepararse una imagen humana de sí mismo, a la cual llamó el Hijo, para que él fuera entonces el primero entre todos los demás hombres. Dios mismo deseó involucrarse con la humanidad y compartir con ellos en la misma forma, en la misma apariencia, en el mismo nivel que iba a tener la creación que él iba a hacer. Entonces él se puso al mismo nivel de su creación para compartir con ella. Por lo tanto, entonces Dios determinó desde su plan eterno poseer un cuerpo glorioso o un tabernáculo
porque ese cuerpo glorioso es el tabernáculo donde dentro del plan de Dios iba a habitar toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios mismo. Y por lo tanto, entonces esa humanidad que Dios tomaría sería el prototipo, el ejemplo para todos los demás seres humanos. Entonces, fíjense ustedes que antes de crear a la humanidad, antes de pensar en la humanidad, en lo primero que Dios pensó fue en su tabernáculo. Dios pensó en su forma humana y esa forma humana iba a ser el prototipo para toda la demás humanidad que Dios iba a hacer. Por eso a esa forma humana Él le llamó el Hijo. Y a los demás seres humanos que iban a estar en ese reino de justicia se les llamó los hijos. El Hijo estuvo dentro de la mente y el plan de Dios desde el principio. El Hijo, por eso dice la palabra de Dios que el Hijo es el principio de la creación de Dios, porque antes de haber creado al hombre, Dios pensó en su forma humana, en su forma de hijo, en su forma de hombre, en la cual él iba a venir a habitar en medio de los hombres y él iba a caminar y a estar con los hombres para siempre. Él iba a estar allí con los hombres paseándose, como dice la palabra de Dios, que así lo planificó el Señor, y por eso la Escritura dice que Dios mismo ha prometido estar con todos los hombres para siempre, de acuerdo con su propósito divino, como nosotros lo podemos apreciar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 6, en los versículos 16 al 18, donde dice la palabra de Dios, dice allí, como Dios dijo, dice en el versículo 6:16, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, dentro del plan de Dios, Dios mismo dijo, yo voy a habitar y yo voy a andar en medio de ellos y yo seré el Dios de ellos y ellos serán el pueblo mío. Entonces, así Dios planificó tener una presencia en medio de los hombres donde él mismo iba a reinar como el hombre principal en medio de esa humanidad glorificada, en medio de esa humanidad gloriosa. Él iba a reinar sobre ese mundo de justicia para siempre. Entonces, él iba a tener una forma y una apariencia humana por medio de la cual él iba a estar allí con todos nosotros. La palabra de Dios precisamente dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 22, en el versículo 3, que en aquella ciudad estará el trono de Dios y el Cordero. Entonces, fíjense ustedes que se está hablando de un solo trono, el cual es el trono de Dios y el Cordero, porque Dios y el Cordero son uno y el mismo, no dos sujetos, no dos individuos, sino que donde esté el Cordero está Dios, porque el Cordero es Dios mismo manifestado en la condición de un hombre. Entonces dice la palabra de Dios que allí estará el trono del Cordero, el trono de Dios y el Cordero. Y dice también la palabra de Dios de una manera singular, dice, sus siervos le servirán, mostrando que Dios y el Cordero son uno y el mismo. Y dice, y su nombre estará en sus frentes, un nombre solamente, un nombre singular, dice, su nombre estará en sus frentes, y dice, y verán su rostro, ¿sí? Y verán su rostro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca de Dios y el Cordero, estamos hablando de un mismo y único individuo, y hablar así de esa manera, en ese lenguaje, nos está demostrando que Dios decidió manifestarse en carne. Así como cuando a Jesucristo le preguntaron por el Padre, entonces él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que ustedes preguntan por el Padre si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Demostrando claramente que Él es la manifestación de Dios en carne, que Jesucristo, que el Hijo, el primogénito entre muchos hermanos, es Dios mismo manifestado en carne, deseando habitar para siempre en medio de los hombres. Según la Biblia, Dios deseó que los seres humanos que estuvieran en su reino eterno fueran personas que decidieran estar allí por su libre voluntad y deseo.
Es decir, que no llegaran a ese reino de justicia, a ese reino de santidad obligados, sino que desearan estar allí. Entonces, de acuerdo con la Biblia, estas personas que han decidido estar allí por su libre voluntad y deseo son llamados los vencedores, pues pasaron por un tiempo de prueba que Dios determinó, donde ellos conocieron el mal para que lo aborrecieran y por causa de haber vencido sobre el mal, entonces ya no fueran afectados más por el pecado o por la muerte. De la misma manera, Dios planificó desde antes del tiempo esa perfección humana en la inmolación de Cristo, el primogénito entre muchos hermanos, que con su muerte destruyó el imperio de la muerte. Dios determinó que los seres humanos pudieran vivir en un reino de justicia y de paz abundante y de satisfacción abundante y de realización plena, pero para que los hombres que desearan estar en ese reino de justicia pudieran llegar allá, tenían que vencer sobre el mal, tenían que vencer sobre el pecado. Dios mostró que la forma para que los hombres pudieran llegar a un estado donde el pecado no se pudiera enseñorear más de los hombres y no pudiera destruir a los hombres, sería que los hombres tuvieran que atravesar por un proceso donde ellos conocieran el mal, lo aborrecieran y pudieran estar en la presencia misma del Señor, siendo los vencedores para siempre. Pero para que los hombres pudieran vencer, dice la palabra de Dios, que el Cordero fue inmolado desde el principio del siglo. Es decir, Dios vio que para que la humanidad pudiera llegar a ese estado, para que los redimidos pudieran llegar a ese estado, se necesitaba de un sacrificio, y ese sacrificio iba a ser el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual es Dios mismo manifestado en la condición de un hombre. Nos muestra la palabra de Dios que por causa del pecado vino la muerte sobre la humanidad. Entonces tenía que venir un hombre sin pecado que pudiera derrotar la consecuencia del pecado, que es la muerte. Cuando Cristo Jesús murió, la muerte no le pudo retener porque Cristo Jesús no tenía pecado. Entonces, por causa de él no tener pecado, la muerte no se pudo enseñorear de él. Él venció a la muerte, él tiene las llaves de la muerte y el Hades, y él ha prometido que a todos los que crean en su nombre, que a todos los que crean en su obra, que a todos los que crean en lo que él hizo a favor de la humanidad, entonces van a ser los vencedores, van a ser los que van a estar allá en ese reino de justicia, de los cuales él será el primogénito entre muchos hermanos. Por eso dice la escritura que así como los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea Dios, también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De acuerdo con la Biblia, el hombre fue el último de los seres creados por Dios. Dios preparó toda la creación. Cuando Dios decidió crear al hombre, Dios preparó toda la creación, de acuerdo a lo que vemos en el relato del Génesis. Él creó todo, él dejó la casa lista, él dejó la casa perfecta, él dejó la casa buena en gran manera. Y entonces, después de haber creado todo, entonces ahora sí estableció al hombre dentro de esa creación. Entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, el hombre fue el último de los seres creados. Y algo más, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Es decir, en el aspecto del Cristo glorificado, no en el aspecto de Cristo cuando vino en debilidad, sino que el hombre fue creado de acuerdo con el prototipo que Dios pensó de él mismo, de su manifestación en carne que iba a tener por toda la eternidad. Entonces el hombre fue creado a esa imagen de Dios, bajo el aspecto del Cristo glorificado. Por eso es que se dice que Adán al principio fue creado en como coronado de gloria y de honra, porque Adán al principio, él poseyó un cuerpo glorioso que perdió luego de que pecó. Dice también la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen
y los creó varón y hembra. Es decir, que la imagen de Dios está tanto en el hombre como también en la mujer. Se ha especulado mucho acerca de lo que significa la imagen de Dios, de que si significa la capacidad de ser inteligente, de que si significa la capacidad de razonar, de que si significa la capacidad de tener individualidad, o de si significa la capacidad de tener una experiencia espiritual o religiosa. Pero realmente lo que la palabra de Dios nos enseña es que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero la imagen de Dios, la Biblia lo dice claramente, la imagen de Dios es Cristo. Es decir, lo que la Biblia está diciendo es que el hombre fue creado parecido al prototipo, al plan que Dios tenía con respecto a Cristo, es decir, con respecto al Señor Jesús, quien es el varón perfecto. El hombre fue hecho parecido a Cristo originalmente, fue hecho en un estado de santidad, en un estado de justicia, en un estado glorioso, donde fue diseñado para no tener que morir, sino que él pudiera permanecer en un estado de santidad. Pero por causa del hombre haber pecado, el hombre perdió esa condición original de la imagen de Cristo en esa, digamos, en ese nivel que tenía. Ahora el hombre tiene que recuperar esa imagen que perdió. Sin embargo, el hombre tiene una capacidad espiritual todavía, todos los hombres tienen una capacidad espiritual todavía que puede ser rendida y que puede ser sometida a la voluntad de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que el hombre originalmente fue hecho poco menor que los ángeles. Noten ustedes que se está diciendo que fue hecho un poquito menor. Los ángeles son poderosos en sabiduría y en fortaleza. Hemos estudiado en un video anterior lo que dice la Biblia acerca de la doctrina de los ángeles. Los invito a que lo vean. El hombre fue creado originalmente un poco menor que los ángeles, pero dentro del plan de Dios está, en el plan definitivo de Dios, está que el hombre va a ser superior a los ángeles. Ya lo vamos a ver. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el hombre fue creado originalmente poco menor que los ángeles porque esa primera creación que Dios hizo sobre el mundo, con ese primer paraíso, es una figura, es una sombra de lo que será el paraíso definitivo, donde habitarán los hombres, el cual será un paraíso mucho más grande y mucho mayor que el paraíso del Edén. Dice la Biblia que Dios puso al hombre sobre el Edén y lo hizo señorear sobre toda la creación que originalmente fue un paraíso para que ellos disfrutaran de la presencia de Dios, lo cual, como estamos diciendo, apuntaba al paraíso definitivo donde Dios mismo estaría con la humanidad como el postrer Adán. Por eso, el primer Adán fue figura del Adán que había de venir. El postrer Adán, que es Cristo, reinará definitivamente sobre las obras de las manos de Dios para siempre. Porque al primer Adán se le dio ese paraíso para que reinara sobre él, pero ese Adán perdió la capacidad de reinar por completo sobre ese paraíso. Y dice la palabra de Dios que ahora el mundo entero está bajo el poder del maligno. Es decir, que el hombre cedió sus derechos de señorío al enemigo, al diablo, y entonces ahora por medio de la obra de Jesucristo, el hombre tiene prometido que se recuperará esa condición y aún mayor para llevar a los hombres al plan original, al diseño que Dios tuvo para la humanidad desde el principio. Entonces, ese primer paraíso era figura o sombra del paraíso posterior que brillará con más gloria, y el estado de los hombres será mucho mayor. Si Adán estuvo coronado de gloria y de honra, el estado posterior de los hombres coronados de gloria y de honra será mayor, porque el hombre fue hecho poco menor que los ángeles, pero en su estado final el hombre será superior a los ángeles. Según la Biblia, la ruptura de su relación con Dios y también la expulsión del Edén quitó al hombre su estado glorioso original. El hombre experimentó el pecado
y se convirtió en un ser corruptible, en un ser débil, en un ser mortal y en un ser deshonrado. De manera que el ser humano caído está en una condición anormal y distorsionada de lo que es el verdadero diseño de Dios para la humanidad, de lo que es el diseño original de Dios para la humanidad. La humanidad tal como nosotros la estamos viendo es la humanidad está en una condición anormal, de acuerdo con el plan que Dios tiene, del plan eterno que Dios tiene para con la humanidad. Nosotros estamos atravesando una vida que es una vida temporal, una vida momentánea, que incluso la palabra de Dios la habla como una vida de peregrinaje, un breve peregrinaje en el que nosotros nos encontramos, pero en realidad el diseño de Dios para la humanidad es un diseño eterno en un reino de justicia y de paz, donde la humanidad no sufra ni la enfermedad, ni la tentación, ni sea afectada por el pecado, sino que siempre goce y disfrute de la justicia bajo Cristo el Señor, quien es Dios mismo manifestado en carne como el Rey soberano, como el príncipe de paz, como el Rey de justicia entre los hombres. Toda la humanidad en este momento clama por un Rey de justicia. La humanidad clama por alguien que pudiera gobernar bien entre los hombres, donde se practicara la equidad, donde se practicara la justicia, donde no hubieran preferencias inadecuadas, donde existiese la imparcialidad. Pero eso no se va a poder dar acá, porque esa condición en la que estamos nosotros es una condición anormal y el hombre está viviendo bajo el pecado y el hombre está practicando la injusticia. Pero el hombre el hombre puede llegar a esa condición de estar en el reino eterno si lo desea, si busca a Cristo, si busca a su Señor y si busca a su Salvador. Por eso es necesario que nosotros nos fijemos en el estado original del ser humano y en Cristo para evaluar correctamente lo que significa ser humano. El hecho de ser humano, de acuerdo con el plan de Dios, no significa un individuo sometido bajo el poder del pecado, sino un individuo victorioso y santo, mostrando que la santidad le da al hombre la capacidad de vivir una vida plena por cuanto la santidad se opone al pecado. Y el pecado es el que causa el mal de la humanidad. Entonces la palabra de Dios nos está mostrando que si nosotros entendemos cuál es el verdadero propósito de Dios para con la humanidad, nosotros vamos a meternos dentro del plan de Dios y vamos a saber hacia dónde es que nosotros tenemos que apuntar, hacia dónde es que nosotros tenemos que dirigirnos. Entonces hay unas consideraciones que debemos tener en cuenta de acuerdo a lo que hemos venido exponiendo. Primero, que la humanidad se ha originado por un acto consciente y decidido de Dios. La humanidad no se dio o no vino a la existencia por algo accidental. La razón de la existencia humana reside en la intención del Ser Supremo de habitar en un mundo de bien y felicidad con los hombres, poseyendo Dios mismo la misma forma de ellos, manifestado en carne como el Hijo primogénito entre muchos hermanos que también son hijos de Dios. Otra consideración que debemos tener presente es que un ser humano es una criatura de Dios, que ha sido hecho a la imagen de Dios, la cual es Cristo. Él es el prototipo de todos los otros seres humanos. Así que la imagen de Dios es indispensable para la humanidad, para su realización plena, para su proyecto eterno. Nosotros no podemos descubrir nuestro significado real o nuestro propósito real alejados de Dios. Necesitamos estar cerca de Él, porque si Dios fue el que nos diseñó, Él es el que nos va a mostrar el plan de satisfacción y de realización plena para nosotros los seres humanos. Entonces hacemos mal cuando nos apartamos de Dios y hacemos muy bien cuando venimos a los brazos de nuestro Creador. El ser humano tiene un propósito eterno. Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué es lo bueno para los seres humanos, nosotros no debemos contestar solo en términos de un bienestar temporal o de un confort físico o material, sino que debemos pensar en los términos del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Otra consideración es que en el plan de Dios
vemos nosotros que el hombre es la criatura suprema. En el reino eterno, los seres humanos serán superiores a los ángeles. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo número 3, versículo 22, dice que a Jesucristo están sujetos ángeles, principados y autoridades. O sea que si los ángeles están sujetos a Cristo, también van a estar sujetos a nosotros, porque la palabra de Dios dice en Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo 17, que si nosotros somos hijos de Dios, entonces también somos coherederos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque si Cristo es el hermano primogénito, es el hijo primogénito, el hermano mayor entre muchos hermanos, entonces si Cristo es superior a los ángeles y a él están sujetos los ángeles y nosotros vamos a heredar lo mismo que Cristo, eso quiere decir que los ángeles también van a estar sujetos a nosotros. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo número 2, versículo del 5 al 9, que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, sino que los sujetó a nosotros, a los hombres. Por lo tanto, nosotros vamos a juzgar a los ángeles, dice la palabra de Dios, y vamos a ser superiores a los ángeles en ese reino eterno que Dios planeó, que Dios diseñó para la humanidad, el cual es el diseño del verdadero hombre, el cual es el diseño de la verdadera humanidad que está dentro del plan de Dios. Entonces podemos decir también que el hombre sin Dios vive en un estado anormal, y ese estado anormal del hombre sin Dios es al que la Biblia llama el hombre natural, el hombre carnal, los hijos de ira, los hijos de desobediencia o el hombre viejo. Sin embargo, a pesar de todo el pecado del hombre, todos los hombres son objeto del amor de Dios. Esa quebrada relación con el Creador se restablece mediante la obra de Cristo Jesús en la cruz, como ya lo vimos. Y esta renovada relación de los hombres con Dios a través de la obra de Jesucristo constituye a los hombres en hijos de Dios, en nuevas criaturas, lo que la Biblia llama el hombre espiritual o también en hombres nuevos. Y este punto final quiero que lo tengamos presente. Voy a citar textual del diccionario bíblico Nelson, que hablando sobre el hombre dice lo siguiente: la real transformación del hombre se efectúa por Jesucristo. Él es la acción soberana de Dios a nuestro favor. El Hijo de Dios, el Verbo, la palabra de Dios hecha hombre, la imagen misma de la sustancia de Dios, que revela la naturaleza profunda del amor divino. A la vez, Él es el hombre perfecto, en quien se revela el propósito redentor de Dios a favor del hombre. Dentro de esta perspectiva ha de entenderse la invitación a imitarle y a crecer en santidad. El pecado del hombre había introducido el desorden, pero su redención acarrea redención para toda la creación. Toda la creación también va a ser restaurada con la misma redención del hombre cuando se manifiesten los hijos de Dios. Por eso la Biblia habla de unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia, donde no habrá un crimen ambiental como lo estamos viendo actualmente. Cristo es el auténtico hombre, el segundo Adán, y por medio de él Dios se propone presentar a todo hombre perfecto y reconciliar consigo todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dios las va a reconciliar consigo mismo, porque el hombre se rebeló ante Dios, pero Dios va a reconciliar todas las cosas consigo mismo a través de la redención del hombre por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos a otro tema sobre la naturaleza del hombre, la composición del hombre, la naturaleza del hombre. En la Biblia nosotros vemos que los hombres son seres físico-espirituales. El hombre es una unidad físico-espiritual. Según la Biblia, cada ser humano está compuesto por una parte material, que es llamada el cuerpo, la carne o el polvo, y también por una parte inmaterial. Esa parte inmaterial es llamada indistintamente espíritu, alma, corazón o aliento. Así que el hombre
no es un ser puramente físico, no solamente es materia. Tampoco el hombre es un ser puramente espiritual, sino que el hombre es ambas cosas al mismo tiempo. El hombre es tanto físico como espiritual. El verdadero yo del hombre incluye su cuerpo y su espíritu. De acuerdo con la palabra de Dios, el ser humano es cuerpo y espíritu. No como se decía en ese dualismo gnóstico griego, grecorromano, que el hombre es un espíritu encerrado en un cuerpo, que el cuerpo es como una cárcel donde se encuentra el espíritu, que es el verdadero yo. No, en la escritura el verdadero yo es la unidad de su parte física y de su parte espiritual. En la palabra de Dios, la Biblia nos muestra que la materia no es mala. La palabra de Dios dice que cuando Dios creó el mundo material, lo vio bueno en gran manera. Entonces, en la Biblia, la materia es buena porque fue creada por Dios. Que la materia perdió parte de su condición original y cayó también en una desgracia, es verdad, pero que en el plano original de Dios la materia está elevada. Por eso cuando se habla en la escritura acerca de la redención, se habla de los seres humanos teniendo un cuerpo glorioso, un cuerpo de materia, pero un cuerpo de una materia renovada, transformada, en un nivel más alto del nivel que lo estamos viendo ahora. Pero en la palabra de Dios la materia no aparece como mala o como perversa, o como si nuestros cuerpos fueran malos o perversos. No, de ninguna manera. El hombre entonces es ambas cosas al mismo tiempo. Cuando la Biblia dice que Dios vio que el hombre era bueno en gran manera, ¿sí? Que el hombre fue bueno en gran manera, está hablando también de su cuerpo y asimismo de su espíritu. Entonces, aunque el hombre es la síntesis de estos dos elementos, de la parte material y de la parte inmaterial, aún así cada hombre es un solo ser que es una sola realidad psicofísica. Es decir, nosotros no podemos separar al hombre de su cuerpo, ni al cuerpo, nosotros no podemos separar al cuerpo como si fuera un individuo y al espíritu como si fuera otro individuo, sino que nosotros tenemos que pensar en el hombre como una realidad compuesta por ese cuerpo y por ese espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesús. Al narrar la creación de Adán, encontramos que el libro del Génesis, en el capítulo número 2, en el versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí se está mostrando que Dios le hizo al hombre un cuerpo de materia. Y luego dice, y sopló en su nariz aliento. Aliento está hablando de su parte espiritual, de su espíritu o de su alma. Dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre una persona viviente. Pero la persona viviente del hombre está conformado entonces por una parte material y por una parte espiritual. Entonces, volvemos a insistir, el ser real del hombre incluye su parte física y también incluye su parte espiritual. El apóstol Pablo habló del cuerpo como el hombre exterior, como lo que se puede ver del hombre, la parte externa. Y habló del espíritu como el hombre interior, como lo vemos en 2 Corintios 4:16. Y sin embargo, el apóstol Pablo siempre se refirió a cada hombre como un solo yo. Entonces aquí se está mostrando que definitivamente el yo del hombre incluye tanto su cuerpo como su espíritu, tanto su parte material como su parte inmaterial. Para el componente físico del hombre encontramos las siguientes palabras hebreas y griegas. Encontramos las palabras en la Biblia, encontramos las palabras hebreas afar, que significa polvo, y basar, que significa carne o cuerpo. También encontramos las palabras griegas sarx, que significa carne o cuerpo, y soma, que significa cuerpo. Encontramos también en la Biblia que a veces estas palabras hebreas basar y la palabra griega sar y soma se refieren también a veces a la totalidad del ser humano, incluyendo su espíritu.
Sin embargo, la mayoría de las veces es usada solamente para referirse a su parte material. Para el componente inmaterial del hombre encontramos las siguientes palabras. Las palabras hebreas neshama, que significa aliento, espíritu, alma, intelecto. La palabra hebrea nefesh, que significa aliento, alma, vida, voluntad. La palabra hebrea ruach, que significa aliento, espíritu, vida. La palabra hebrea lev, que significa corazón, sentimientos, voluntad, intelecto. La palabra mea, que significa interior, entrañas, intestinos, corazón o vientre, dependiendo del contexto. La palabra kilia, que significa riñón, mente, pensamiento o corazón. La palabra hebrea tukha, que significa riñones, pensamiento o entrañas. Fíjense que todo aquí se está refiriendo a algo que está dentro del hombre y entonces de esa manera, como los riñones, las entrañas, los intestinos y el corazón quedan en la parte interna, ellos lo usaban de una manera simbólica para referirse a esa parte inmaterial del hombre. Así lo utilizaban los hebreos. Encontramos también para el componente inmaterial del hombre las siguientes palabras griegas en la Biblia. La palabra suje, que significa alma, aliento, vida, espíritu, corazón. La palabra neuma, que significa espíritu, aliento. La palabra cardía, que significa corazón, sentimientos, pensamientos. La palabra nous, que significa voluntad, intelecto, mente, pensar. La palabra esplagnon, que significa intestino, corazón, entraña. Y la palabra griega nefros, que significa riñón, mente o lo más íntimo del hombre. Esas son las palabras que encontramos en la escritura para hablar acerca de la parte inmaterial del hombre. El cuerpo, a través de los 5 sentidos, nos conecta con el mundo físico que nos rodea, mientras que el espíritu nos conecta con el mundo espiritual y por ende con Dios, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Sin embargo, volvemos a insistir que en cada acto del hombre es el hombre completo el que lo hace. No es un espíritu obrando aparte del cuerpo, no es un cuerpo obrando aparte del espíritu, sino que siempre en cada acto del hombre es el hombre completo el que lo hace, su parte material y su parte inmaterial. Por esta razón es que la Biblia dice que Dios se quiere glorificar en el ser completo del hombre. Y en consecuencia, en 1 Corintios capítulo número 6, en el versículo 20, la palabra de Dios dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Sí? Donde dice cuerpo es el griego soma y donde dice espíritu, ahí es el griego neuma. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros valores y nuestra forma de ver la realidad se expresan a través de nuestro cuerpo e influyen en nuestro cuerpo. Y el funcionamiento de nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con las glándulas endocrinas, con el sistema nervioso autónomo, con los procesos bioquímicos que se realizan dentro de nuestro cuerpo, eso también afecta nuestro funcionamiento espiritual. Y aquí esto está mostrando por qué entonces el hombre es una unidad, ¿sí? Lo que pasa en el espíritu afecta al cuerpo, lo que pasa en el cuerpo también puede afectar el espíritu. De manera que si el hombre desea tener una personalidad sana, debe cuidar toda su integridad psicofísica. Por eso es que el hombre debe rendir ante Dios tanto su cuerpo como su espíritu. Por eso es que el hombre también debe procurar alimentarse. Por eso es que el hombre también debe procurar tener buenos hábitos. El hombre de Dios debe procurar tener buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos también en cuanto a el manejo de su cuerpo, precisamente porque su cuerpo es templo del Espíritu de Dios y debe cuidarle. Todo el ser del hombre, todo el espíritu y el cuerpo del hombre, nos muestra la palabra de Dios, fue infectado por el pecado. No es que solamente hubiera sido infectado por el pecado del cuerpo y que el espíritu no. Todo el ser humano fue infectado por el pecado, tanto su parte espiritual como su parte material. Y así entonces la salvación del hombre en Cristo Jesús renueva todo lo que nosotros somos, tanto nuestro cuerpo
como nuestro espíritu. Dios entonces nos insta a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él, como lo dice Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, y Dios desea que nuestros cuerpos sean templos del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19. También Dios desea la renovación de nuestro espíritu, que también fue afectado por el pecado. Y por eso se dice que nosotros en espíritu debemos servir a Dios en Filipenses capítulo número 3, versículo 3. Y se pide que el Señor Jesús esté con nuestro espíritu, como lo dice en 2 Timoteo 4:22. Se dice también que nuestros espíritus sean hechos perfectos. Ese es el deseo, que nuestros espíritus sean hechos perfectos, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo número 12, versículo 23, y que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 4:24. El que tiene cuidado de las cosas del Señor debe ser santo, así en cuerpo como en espíritu, como lo vemos en 1 Corintios 7:34, y por lo tanto enseñamos que nosotros estamos llamados a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como lo dice 2 Corintios capítulo número 7, versículo número 1. Nosotros los seres humanos somos seres físico-espirituales, como lo hemos venido diciendo, compuestos por una parte material y por una parte inmaterial. Sin embargo, hay personas que han venido insistiendo que el hombre podría tener tres componentes y generalmente citan Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esta porción de la Biblia que menciona espíritu, alma y cuerpo no está diciendo que las partes constituyentes del hombre sean tres. Ahí no estamos viendo nosotros que se diga eso. Simplemente se está hablando del ser completo del hombre, y se habla del ser completo del hombre mencionándolo como espíritu, como alma o como cuerpo. Tenemos otros ejemplos en la Biblia, como por ejemplo Marcos capítulo número 12, versículo 30, donde el ser, al referirse al ser completo del hombre, se utilizan varios términos, pero esto no quiere decir que los constituyentes del hombre sean cuatro. Por ejemplo, allí dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, pero ese texto no quiere decir que el hombre esté constituido por cuatro componentes y que esos componentes sean el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Pues aquí simplemente se está refiriendo al ser en su totalidad y se menciona de esa manera. Realmente el ser humano solamente está compuesto por dos partes, una parte material y una parte inmaterial. Vemos también, por ejemplo, en Hebreos 4:12, donde se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero aquí no está diciendo que las partes constituyentes del hombre sean seis, que sean el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos y el corazón, sino que más bien está utilizando unas frases donde se está refiriendo a toda la integridad del ser del hombre. Pero realmente los constituyentes del hombre son solamente dos: una parte material y una parte inmaterial. Una parte material llamada polvo, carne, cuerpo, y una parte inmaterial llamada espíritu, llamada alma. La Biblia no hace ninguna distinción entre el alma y el espíritu. Para las personas que dicen que Primera de Tesalonicenses 5:23 está hablando de tres constituyentes del hombre, resulta que la Biblia no hace ninguna distinción entre el alma y el espíritu, sino que los presenta como siendo la misma cosa, la parte inmaterial del hombre. Por lo tanto, en la escritura es indiferente decir que el intelecto que es una capacidad propia del alma o es una capacidad propia del espíritu. Entonces, se puede decir que pensó en su espíritu o que pensó o meditó en su alma. Por lo tanto, entonces el intelecto es una capacidad propia del espíritu, del alma. Es indiferente decir alma o decir espíritu, porque esto se refiere a la misma realidad inmaterial del hombre. Del mismo modo, decir que nuestro espíritu
percibe los asuntos espirituales y nos conecta con Dios, es lo mismo que decir que nuestra alma es la que percibe los asuntos espirituales y es la que nos conecta con Dios. Por ejemplo, hay un texto muy bello en Lucas 1, 46 al 47, donde dice así la palabra de Dios. María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es decir, ella está mostrando que con su parte inmaterial ella puede glorificar al Señor y de esa manera entonces se refiere a esa parte inmaterial, ya sea como alma o sea como espíritu, pero en la escritura no hay ninguna distinción. Da lo mismo también decir que las emociones se sienten en el espíritu o que se sienten en el alma. Por ejemplo, Job dijo en el capítulo número 7, versículo 11, dijo, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Fíjense ustedes que él está hablando de los sentimientos, de las emociones, y está diciendo que esas emociones las siente en su alma o en su espíritu, porque es lo mismo. Aquí vemos entonces una redundancia al hablar de espíritu-alma, donde vemos esa redundancia que se está refiriendo al mismo componente inmaterial del hombre. Hay varias citas bíblicas que dicen que el espíritu es el que percibe las emociones. Ahí las estoy dejando para que ustedes la puedan repasar, mientras que en otras se dice que el alma es el que percibe las emociones. Definitivamente en la escritura no hay ninguna distinción entre el alma y el espíritu. Incluso hasta la muerte se describe como la salida del alma o como la salida del espíritu. Por eso da lo mismo decir que el alma de los difuntos está en el lugar de los muertos, como lo dice en Hechos 2:27, o que el espíritu de los difuntos está en el lugar de los muertos, como lo dice 1 Pedro 3:19 al 20, por cuanto el espíritu y el alma se refieren a la misma realidad inmaterial del hombre y no hay ninguna distinción entre el alma y el espíritu. Realmente se refieren a lo mismo, así como la carne y el cuerpo se refieren a la misma realidad material del hombre. Pasemos entonces a ver lo que es la muerte, a la cual en términos teológicos se le ha llamado el estado intermedio. Los dos elementos constitutivos del hombre solo se pueden separar en el momento de la muerte, donde el cuerpo queda inerte, pero el alma continúa en una existencia consciente. Como hemos dicho, a esto se le ha llamado el estado intermedio en términos teológicos, que es un estado de existencia del hombre sin el cuerpo, un estado puramente inmaterial. Este es claramente un estado incompleto. El estado del hombre de una forma inmaterial es claramente un estado incompleto o anormal, porque de acuerdo con el plan que Dios diseñó para el hombre, Él diseñó unos hombres para que estuvieran en su reino eterno, poseyendo un cuerpo glorioso y poseyendo un alma gloriosa. Entonces, el hombre fue pensado en un estado glorioso, por lo tanto, el estado del hombre sin el cuerpo es un estado anormal. Hablando acerca de la muerte, la Biblia dice en Eclesiastés 12:7 que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. También Santiago 2:26 dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. También Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí nos está mostrando entonces que Dios es el único que va a poder destruir el alma de los hombres. Y realmente los hombres que cometieron iniquidad y que no se arrepintieron y buscaron la obra de Cristo para ser redimidos, pues a ellos no les quedará más sino ser destruidos en el infierno por parte de Dios, quien es al que nosotros debemos temer, porque Él es el único que tiene esa capacidad de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se ha prometido que los creyentes recibirán un cuerpo glorioso en la resurrección. Por eso se muestra que el estado del hombre completo es un estado del hombre con un cuerpo, pero ese cuerpo, de acuerdo con el estado ideal, de acuerdo con el plan original de Dios, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo glorioso, es un cuerpo que no va a estar sometido al pecado, que no va a estar sometido a la muerte, es un cuerpo incorruptible,
es un cuerpo que no va a afectarse por el mal, que no va a sufrir deterioro. Entonces, los creyentes recibirán un cuerpo glorioso en la resurrección para poder vivir en un mundo material perfecto, en unos cielos nuevos y en una tierra nueva donde mora la justicia. Dentro del plan de redención de Dios para nosotros es tan importante la regeneración de nuestro espíritu como también la regeneración de nuestro cuerpo. Otro aspecto que dice la Biblia acerca de los seres humanos es que el hombre es un ser social. Nosotros los seres humanos, de acuerdo con el plan de Dios, somos seres sociales, que fuimos colocados para vivir en sociedad, para funcionar mediante relaciones, sirviendo a nuestros demás congéneres. La Biblia dice en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, por eso es que Dios lo hizo para vivir en sociedad. La plenitud de la humanidad no se alcanza en el aislamiento individual, sino en la sana convivencia social. Por eso en la Biblia vemos un carácter corporativo del concepto del hombre, que corrobora la unidad del género humano. Al hombre le fue dada la orden de multiplicarse. Sin embargo, en el reino eterno no habrá reproducción, pues los seres humanos que lleguen allá, los vencedores, serán como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. La iglesia y el cuerpo de vencedores, el grupo de hombres vencedores, son considerados como el cuerpo de Cristo, donde todos son miembros los unos de los otros. Por lo tanto, la Biblia se opone contra toda discriminación de tipo racial, contra toda discriminación de tipo social, contra toda discriminación de tipo sexual, de que si es un hombre o si es una mujer, de toda discriminación de tipo cultural. Y nos muestra que todo ese tipo de discriminaciones atenta contra el propósito del Creador divino, por cuanto todos los seres humanos provienen de una misma raíz, de una misma sangre. Dios creó al primer hombre Adán y luego de su costilla sacó a Eva y luego de esa primera pareja vienen todos los hombres, por lo cual aquí hay una enseñanza de que cada uno de nosotros realmente tiene una parte en los demás seres humanos. Por último, nos damos cuenta que la Escritura nos enseña que no se debe dar culto a los hombres. No se debe dar adoración a los hombres. El hombre fue dotado con sabiduría, con inteligencia, con raciocinio, con sentimientos, con grandes capacidades, pero todas estas capacidades son limitadas. Incluso en ese futuro estado del hombre glorificado, cuando el hombre alcance su estado real, de acuerdo con el plan de Dios, incluso el hombre con todas sus capacidades extraordinarias que le va a permitir tener el cuerpo glorificado, el hombre todavía va a ser limitado. La Biblia nos dice que solo Dios es eterno, que solo Dios es omnipotente, que solo Dios es omnisciente y que solamente Él es omnipresente. Por lo tanto, el culto a los hombres es idolatría y es un pecado delante de Dios. Todas las capacidades por las que a veces nosotros podemos admirar a otros hombres son capacidades que fueron dadas por Dios a esos hombres. De manera que se comete un error cuando alguien da culto a una estrella de deportes, cuando alguien da culto a un empresario exitoso, cuando alguien da culto a un artista que tiene grandes virtudes o talentos artísticos, o cuando alguien aclama a un político o a un militar por sus hazañas. En realidad, la palabra de Dios nos muestra que nuestra rendición y nuestra gloria debe ser dada solamente a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ha sido un gusto para mí entonces terminar esta preciosa enseñanza en esta hora acerca de lo que la Biblia habla acerca de la doctrina de la antropología, acerca de la doctrina de los hombres. El Señor Jesucristo les bendiga. Ha sido un placer muy grande. Esperamos vernos en una nueva oportunidad. Dios les guarde. Dios les bendiga.